Esta noche las sirenas no anuncian rescate, anuncian historias que jamás debieron contarse, relatos nacidos desde el humo, el fuego y la mirada cansada de quienes, aún temblando, siguen entrando donde nadie más se atreve. Bienvenidos a historias de bomberos que nadie olvida. Apaguen las luces, ajusten el volumen y prepárense, porque a veces el infierno no está en las llamas, está en lo que las llama esconde. Había pasado apenas media hora desde que la estación cayó en silencio, cuando recibimos el reporte de una casa en la colonia, Vista Hermosa, que estaba expulsando humo por la puerta principal, algo que no era común ni siquiera en incendios normales. No había llamas, no había destellos naranjas en las ventanas, solo ese humo delgado que parecía flotar como si tuviera vida propia. Al llegar, lo primero que sentimos fue el silencio absoluto del barrio. Ni un perro ladraba, ni un carro pasaba, nada, como si la cuadra entera estuviera conteniendo la respiración. Cuando el capitán trató de forzar la puerta, esta se abrió sola, con un crujido que parecía un susurro. Un aire increíblemente caliente salió desde adentro, lo cual era imposible si no había fuego visible. Entramos, y la oscuridad era tan densa que nuestras lámparas parecían perder fuerza. El humo se movía a ras del suelo, ondulándose como si tuviera vida propia. Cada vez que hablábamos, el humo vibraba ligeramente, como reaccionando a nuestras voces. Recorremos la sala y la cocina. Nada estaba quemado, pero el olor a incendio venía desde abajo. Encontramos la puerta del sótano, y al abrirla, un golpe de aire hirviendo nos subió por la cara. Entonces escuchamos una respiración profunda, lenta, pesada, demasiado grande para ser humana. Bajamos por la escalera. Cada peldaño crujía como si alguien subiera detrás de nosotros. El sótano era amplio, húmedo, apenas iluminado. En el centro había un círculo marcado con carbón quemado, y dentro del círculo, un sillón completamente carbonizado, sin que nada a su alrededor estuviera quemado. Un fuego normal no se comporta así. Uno de mis compañeros alumbró el sillón directo, y ahí lo vimos. Una figura estaba sentada, una silueta humana hecha completamente de humo negro, inmóvil, como si nos esperara. Cuando movimos nuestras luces, la figura giró la cabeza lentamente hacia nosotros. Tenía 2 puntos blancos brillantes, donde deberían estar los ojos. La figura se levantó despacio, y al hacerlo el humo crujió como si tuviera huesos internos. Intentamos retroceder, pero nuestros cuerpos no respondían. Fue entonces cuando escuchamos la voz dentro de nuestras cabezas. No debieron entrar. La casa. Respira conmigo. El humo del piso comenzó a elevarse, rodeándonos como tentáculos. El calor se volvió insoportable. Sentí un dedo helado tocarme el hombro. Largo, filoso, imposible. Grité, y uno de mis compañeros encendió su luz de emergencia. La figura retrocedió como si la luz la dañara. El humo comenzó a dispersarse. Aprovechamos y corrimos a las escaleras. El humo subía detrás de nosotros, como si fuera una criatura viva. Llegamos a la puerta principal y estaba cerrada con seguro desde dentro. La golpeamos desesperados, mientras el humo se acercaba. Con una última patada la puerta cedió. Caímos hacia afuera, respirando el aire frío como si nunca antes hubiéramos respirado realmente. Cuando miramos atrás, la casa estaba completamente tranquila, sin humo, sin calor, como si nunca hubiera pasado nada. Al día siguiente, los vecinos nos dijeron que la casa llevaba 14 años vacía. La familia murió en un incendio, sentados en un sillón igual al que vimos. Los bomberos de ese incendio dijeron que el humo parecía moverse con vida propia. Dijeron que la casa respiraba. Desde entonces no puedo bajar a un sótano sin sentir que alguien me observa desde la oscuridad, y cada vez que huelo humo, siento ese dedo frío en mi hombro otra vez. Sé que lo que vimos ahí abajo no se quedó ahí, todavía sigue respirando. Nos habían advertido sobre el cuartel 17 desde la academia, pero siempre lo tomábamos como una leyenda interna, una historia para asustar a los nuevos. Nada más, una vieja estación de bomberos abandonada en las afueras de la ciudad.
clausurada después de un incendio, sin origen, donde casi toda la compañía murió atrapada. Nadie sabía exactamente qué pasó ahí dentro, solo que ninguno de los cuerpos quemados movió un solo músculo tratando de escapar, como si hubieran aceptado la muerte sin luchar, como si no hubieran tenido tiempo ni para gritar. Esa era la parte más aterradora, pero jamás imaginé que terminaría entrando ahí, y mucho menos que escucharía ese grito yo mismo. Todo empezó una madrugada. Casi a las 3, estábamos cerrando un servicio cuando recibimos un reporte anormal, llamas visibles dentro del cuartel 17. Posible incendio, decía la alerta. Lo curioso era que el lugar no tenía electricidad, ni tanques ni nada inflamable, pero alguien, desde algún punto de la ciudad, había visto fuego dentro del edificio. El despacho nos pidió verificar si había vándalos. Aceptamos por rutina, aunque nadie estaba realmente cómodo. Cuando llegamos al lugar, la noche estaba más oscura que en cualquier otro punto de la ciudad. El viejo cuartel parecía hundido en la sombra. Las ventanas estaban completamente negras, no por la oscuridad, sino como si algo por dentro hubiera pintado el vidrio de negro. No había fogonazos, no había humo, no había calor, pero la alerta marcaba llamas visibles. Era como si alguien hubiera visto un incendio que no existía. Apenas bajamos del camión, el viento desapareció, ni siquiera las hojas de los árboles se movían. Una quietud antinatural, el tipo de silencio que te hace sentir observado. Prendimos nuestras lámparas y avanzamos hacia la puerta principal. A cada paso sentíamos que el terreno se hundía ligeramente, como si debajo hubiera algo hueco, algo vivo. El cuartel estaba sellado desde hacía años, así que forzamos la cadena, pero antes de romperla, la puerta se abrió por sí sola, con un sonido lento, largo, como un suspiro. Al iluminar el interior vimos polvo, telarañas, equipos oxidados, una estación muerta, pero algo no encajaba. Las paredes tenían manchas oscuras, como marcas de manos quemadas, decenas de ellas, algunas pequeñas, otras grandes, como si los antiguos bomberos hubieran intentado salir desesperados, pero sus manos no estaban marcadas hacia afuera, sino hacia adentro, como si alguien hubiera presionado esas manos desde el otro lado de la pared, intentando entrar. Recorrimos el pasillo central. Nuestro eco resonaba demasiado fuerte, como si estuviéramos caminando dentro de un túnel enorme. Las puertas de los dormitorios estaban entreabiertas. Al alumbrar hacia adentro, se veían literas, cascos viejos, botas quemadas, pero cada habitación tenía algo raro. En todas, absolutamente todas, había un casco colocado perfectamente en la cama inferior, como si los ocupantes estuvieran a punto de regresar y ponérselo. Mientras avanzábamos hacia los vestidores, sentí un olor a quemado, un olor tan fuerte y reciente que tuve que cubrirme la nariz, pero mis compañeros dijeron que no olían nada, solo yo. Y ese olor venía desde un pasillo lateral. Entramos al área de duchas. El piso estaba lleno de marcas negras, como pisadas de carbón, pero al acercarnos, nos dimos cuenta de que no eran huellas de suelas, eran huellas de pies descalzos, quemados, y cada una de ellas estaba orientada hacia la salida, como si alguien hubiera corrido desesperadamente. En un punto se detenían. La última huella estaba más marcada, con los dedos abiertos. Era la huella de alguien que había frenado de golpe, y ahí, en la pared, había una marca gigante de humo con forma de cuerpo, un cuerpo entero estampado, como si alguien hubiera sido presionado contra la pared con extrema fuerza, y luego, desaparecido. Al seguir avanzando, escuchamos un sonido metálico, muy tenue, como un casco cayendo al suelo. Corrimos hacia el origen, y llegamos a la sala de guardia. Nuestro corazón se detuvo. Uno de los casilleros estaba abierto, y dentro había un traje de bombero recién colgado, limpio, perfecto, como si alguien lo hubiera puesto ahí hace segundos. Pero lo peor no fue eso. Dentro del casco había algo, un mechón de cabello pegado a la parte interior, cabello quemado, pero no cayeron cenizas. Ese mechón todavía estaba tibio. Entonces escuchamos pasos arriba, lentos, pesados, como botas subiendo las escaleras al ritmo de alguien extenuado. Nos miramos entre todos, pero nadie subió. Por protocolo, ascendimos, pero lo que encontramos arriba fue imposible. El pasillo del segundo piso estaba completamente iluminado por un brillo naranja, como si hubiera un incendio activo, pero no había calor, no había humo,
solo un resplandor, y cuando miramos por la ventana que daba a la calle, nada afuera estaba iluminado, era como si la luz existiera solo dentro del cuartel. En ese momento, escuchamos una alarma de incendio sonar, una alarma antigua, análoga, pero esa estación no tenía electricidad, no había manera de que funcionara, la alarma no paraba, y mientras sonaba, vimos humo aparecer, no desde abajo, sino desde el techo, como si el humo bajara, como si algo estuviera respirando fuego arriba de nosotros. Corriendo, seguimos el humo hasta llegar a la antigua sala de radio, y ahí vimos a un hombre sentado frente a la mesa, un bombero, con un traje completamente carbonizado, el casco derretido en los bordes, y la espalda arqueada, como si estuviera muerto desde hacía años, pero estaba sentado, sosteniendo un micrófono de radio con la mano, una mano ennegrecida, rígida, dura como una piedra. De pronto el micrófono emitió una señal, un ruido estático, y luego, una voz real, humana, agonizante. Unidad 17, atrapados, el fuego está vivo. La señal se cortó con un grito tan fuerte que los vidrios temblaron, un grito que no parecía humano, un grito que venía de adentro del micrófono, como si hubiera estado atrapado ahí durante años. El bombero sentado en la silla, giró lentamente la cabeza hacia nosotros, y por dentro del casco, no había ojos, no había piel, solo un hueco negro, y en ese hueco, dos brasas encendidas. La sala se llenó de un viento caliente, tan caliente que quemaba la piel incluso sin fuego. El traje carbonizado del hombre empezó a desprender humo, saliendo desde adentro, desde el cuerpo mismo, como si siguiera ardiendo eternamente, como si nunca hubiera dejado de morir en ese incendio. El bombero se levantó, parecía que cada hueso se fracturaba con cada paso, su sombra titilaba como una llama, y cuando extendió la mano hacia nosotros, vimos que los dedos tenían marcas de uñas clavadas, como si él mismo hubiera intentado rasgar algo antes de morir. Corrimos hacia la escalera, pero el piso empezó a calentarse tanto que nuestras botas comenzaron a pegarse al suelo. Era como caminar sobre brea hirviendo. El humo bajaba como si tuviera peso, como si fuera una criatura bajando del techo para atraparnos. Las paredes empezaron a llenarse de manos negras que se movían lentamente, como si los antiguos bomberos estuvieran saliendo de ellas. Llegamos a la planta baja, pero la puerta principal estaba cerrada, sellada por dentro como si alguien la estuviera empujando desde afuera. Dimos golpes, pateamos, hasta que escuchamos algo detrás de nosotros, el grito, el mismo grito de la radio, pero ahora, lleno de odio, inhumano, y cuando volteamos, la figura carbonizada estaba bajando por las escaleras, muy despacio, con la mano extendida hacia nosotros, y detrás de él, decenas de siluetas negras comenzaban a asomarse entre el humo, todos sin ojos, todos con brasas blancas en sus rostros, todos avanzando. Con un último golpe desesperado, rompimos la puerta, caímos afuera, y al mirar atrás, el cuartel estaba apagado, oscuro, silencioso, como si nunca hubiera pasado nada. Pero antes de irnos, el micrófono de nuestro camión sonó, solo una vez, y la misma voz dijo: Unidad 17, aún estamos aquí. Esa noche entendí que el fuego, a veces no te quita la vida, a veces te la deja, para que sigas quemando eternamente, y algunos lugares, nunca apagan su último incendio. La siguiente historia ocurrió en el 2016. Durante una de las noches más extrañas de servicio que he vivido como bombero, habíamos terminado un rescate complicado en la autopista, y estábamos exhaustos. Era cerca de la 1:30 de la madrugada, cuando recibimos un llamado desde un antiguo edificio en la zona centro, un lugar abandonado desde hacía décadas. La voz en la radio sonaba nerviosa, decía que en los pisos superiores se podían ver sombras moviéndose junto a luces anaranjadas, como si hubiera llamas pequeñas. No se escuchaban explosiones ni ruido de incendio, solo pozos, muchos pasos. Llegamos, y lo primero que notamos fue que el edificio tenía todas las ventanas tapiadas con madera vieja, pero aún así, desde dentro salía un resplandor. Era como si alguien estuviera encendiendo fuego detrás de las tablas, pero sin quemarlas. El capitán ordenó entrar. El guardia del lugar, un hombre mayor, se nos acercó temblando,
Nos dijo que el edificio había tenido varios incendios a lo largo de los años, pero que no había nadie viviendo ahí desde hacía muchísimo tiempo. Nos advirtió algo que nos incomodó a todos: el fuego no quemó a la última familia que vivió aquí, los consumió por dentro. Pensamos que estaba exagerando por el susto, así que empezamos la revisión. El primer piso estaba silencioso y cubierto de polvo. Cada paso levantaba pequeñas nubes grises que parecían flotar más de lo normal. Había olor a madera vieja y humedad, pero nada de humo real. Sin embargo, a lo lejos se escuchaba el sonido tenue de un chisporroteo, como el de una vela cuando está a punto de apagarse. Ese sonido nos guiaba, aunque ninguno quería admitir que lo seguíamos. En las escaleras, la temperatura subió de golpe, no tanto como para pensar que había un incendio, pero sí como para que la piel empezara a sudar de forma incómoda. En los descansos de cada nivel, encontramos dibujos en las paredes hechos con carbón, dibujos de figuras humanas sin rostro, todas mirando hacia abajo. En cada escalón, las marcas parecían más gruesas, como si hubieran sido hechas con manos temblorosas. Al llegar al tercer piso, escuchamos algo que nos detuvo: risas infantiles, pero eran risas sin emoción, como si los niños estuvieran imitando una risa humana sin saber cómo sonaba realmente. Uno de mis compañeros, Ramírez, apuntó con su linterna hacia el pasillo. Su luz tembló, no porque él estuviera nervioso, sino porque la lámpara literalmente parpadeó como si alguien soplara sobre ella. ¿Vieron eso?, dijo, y entonces lo escuchamos: pasos pequeños que corrían hacia nosotros, pero no se veía nada. El pasillo parecía interminable. En cada puerta había marcas de quemaduras antiguas, como si el fuego hubiera salido desde adentro de las habitaciones. Abrimos la primera. Adentro había un cuarto completamente vacío, pero en la pared había una frase escrita con ceniza: no apaguen la luz. Apenas la leímos, la lámpara de Ramírez se apagó, y la risa volvió, esta vez justo detrás de nosotros. Cuando giramos, no había nadie, pero el polvo del piso tenía huellas de pies pequeños moviéndose a toda velocidad hacia la siguiente habitación. Fuimos siguiendo esas huellas. A cada paso parecía que el pasillo se hacía más caliente. El aire estaba tan espeso que costaba respirar, y lo peor era que el chisporroteo aumentaba, como si algo estuviera encendiéndose lentamente. Metimos la cabeza en una segunda habitación, y ahí sí vimos algo. En el centro del cuarto había una silla infantil, completamente carbonizada, pero alrededor, el piso estaba intacto, no había señales de incendio. De repente la silla se movió sola, raspando el suelo, un sonido lento, desesperante. Ramírez apuntó la linterna, la silla se detuvo, y detrás de ella apareció una sombra pequeña, la silueta de un niño, pero no estaba hecha de cuerpo, estaba hecha de ceniza, ceniza que flotaba, se unía, se desarmaba, y volvía a formarse. El niño inclinó la cabeza, como si nos estudiara, y cuando abrió la boca no salió voz, salió humo, negro, denso. Retrocedimos y el niño nos siguió, sin caminar, se deslizaba, el humo lo empujaba, como si respirara desde adentro de él. Al llegar al pasillo, más risas llenaron el aire. Esta vez eran muchas, mínimo 8 o 9, pero no veíamos nada. Seguimos avanzando hasta el final del corredor, donde encontramos una puerta metálica, oxidada. Detrás de ella, el calor era insoportable. La abrimos, y nos encontramos con la escena más perturbadora que he visto en mis años de servicio. Era una guardería vieja, completamente destruida por un incendio. Muñecos derretidos, cunas caídas, juguetes quemados, pero lo más extraño era que había pequeñas luces anaranjadas moviéndose entre los escombros, como brasas vivas, como si tuvieran voluntad propia. Se movían en grupos, formando figuras, formaban niños, formaban adultos, se volvían a desarmar. Era como ver un incendio intentando imitar formas humanas. Nos quedamos paralizados hasta que escuchamos una voz adulta, una voz quemada, seca, que venía desde la esquina oscura: no los apaguen, ellos siguen aquí. Las brasas alrededor de la habitación comenzaron a acercarse, lentamente. Cada una venía con un pequeño sonido de respiración entrecortada, como si el fuego tratara de imitar el sonido del aire entrando en pulmones inexistentes. Sentí algo caliente tomarme del tobillo, miré hacia abajo, una mano pequeña, hecha de ceniza ardiente, me estaba agarrando. Grité, mis compañeros también empezaron a ser agarrados, y las risas volvieron, pero esta vez mezcladas con llanto, llanto de niños, llanto que no parecía humano,
Ramírez prendió su luz de emergencia, la más fuerte que tenía. La habitación entera tembló, las figuras de brasas se dispersaron como si la luz las hiriera, las manos de ceniza se deshicieron, y por primera vez en toda la noche, vimos una ruta de escape. Corrimos, esquivando sombras, y escuchando gritos detrás de nosotros. El edificio entero parecía respirar, las paredes crujían, como si el fuego estuviera dentro de ellas, vivo. Llegamos a las escaleras y el calor seguía subiendo, como si algo nos persiguiera desde abajo y desde arriba al mismo tiempo. En el primer piso, el chisporroteo era tan fuerte, que parecía que el edificio entero iba a prenderse en cualquier momento. La puerta principal estaba abierta, pero antes de salir, escuchamos una última frase detrás de nosotros, una voz infantil, ahogada, como si hablara desde dentro del humo. La luz no dura para siempre. Salimos corriendo hacia la calle, y cuando miramos atrás, el edificio estaba completamente oscuro, sin luz, sin risas, sin brasas, como si todo hubiera sido un sueño. Pero cuando el guardia se acercó, lo vimos claramente. En su camisa había pequeñas huellas de ceniza, huellas de manos de niños, y ninguna de ellas era de nosotros. Desde esa noche, cada vez que escucho un chisporroteo, me detengo, porque ya no sé si es una vela apagándose, o algo que aún nos sigue, algo que algún día se va a encender otra vez.